El expresidente de Colombia Andrés Pastrana denunció en su cuenta de Twitter que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, TSJ, recibió una solicitud de antejuicio de mérito contra Juan Guaidó, autoproclamado presidente interino de ese país. Según Pastrana, el abogado José A. Castillo Suárez presentó la petición. Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, se refirió a la denuncia de Pastrana y le hizo un llamado a la comunidad internacional a permanecer atenta y vigilante ante cualquier intento del gobierno de Nicolás Maduro de atentar contra la libertad y la integridad de Guaidó. Pastrana se pronunció de esta forma en medio de una serie de rumores sobre una supuesta orden de captura de la TSJ contra Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. Marisela Godoy, magistrada del tribunal, desmintió esa información y aseguró que es falso se hubiera convocado a una reunión virtual para discutir el asunto, según reportan dos periodistas de Venezuela. Tuto Quiroga, expresidente de Bolivia, también reaccionó a la denuncia de Pastrana y llamó narcotirano a Maduro, a quien señaló de perseguir a Guaidó con guillotina judicial. Atentos venezolanos y demócratas, a defender todos al símbolo democrático del hemisferio, dijo Quiroga. Si es cierto lo que dice el expresidente de Colombia, Guaidó estaría enfrentando un nuevo problema en su país, puesto que el fiscal general de Venezuela, Tarek Saab, anunció una investigación contra el presidente de la Asamblea por supuestamente ser responsable del apagón que afectó a su país desde el pasado jueves. La incertidumbre sobre lo que le pueda pasar al autoproclamado mandatario aumentó después del intento fallido de entregar ayudas a Venezuela. Guaidó, cabe recordarlo, llegó de sorpresa a la frontera con Colombia e incluso asistió a la reunión de los países del Grupo de Lima, que decidieron reconocerlo a él como presidente interino y desconocer el nuevo mandato de Maduro. El expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, aseguró este miércoles que la justicia venezolana recibió la solicitud de antejuicio contra el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, señalado por el régimen de Nicolás Maduro de estar involucrado en el masivo apagón que afectó a 22 estados. Pastrana, a través de su cuenta en Twitter, que la sala plena de Nicolás Maduro recibe el 7 de marzo del 19 solicitud de antejuicio de mérito intentado por el abogado José A. Castillo Suárez. Por su parte, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro denunció el hecho e instó a la comunidad internacional a permanecer atenta y vigilante ante cualquier intento de la dictadura usurpadora de Venezuela de atentar contra la libertad y la integridad del presidente encargado, aseguró. El fiscal general de Venezuela, Tarek Saab, informó la apertura de una investigación contra Guaidó, al que señala de autor intelectual. El Ministerio Público ha iniciado una nueva investigación contra del ciudadano Juan Gerardo Guaidó Márquez por su presunta implicación en el sabotaje realizado al Sistema Eléctrico Nacional, SEN, dijo Saab. Según el gobierno de Maduro, los fallos eléctricos se deben a un ataque cibernético perpetrado por Estados Unidos y opositores. Para comprender el movimiento que ocurrió en Venezuela a partir de la autoproclamación de Guaidó hay que analizar cómo se alinearon las tendencias políticas para que los sectores más extremos y antidemocráticos de la derecha venezolana, en abierto tutelaje de Estados Unidos, tomaran el pulso de la política en Venezuela y abrieran los escenarios más violentos. Trataremos de analizar cómo las cúpulas del oficialismo ayudaron en la emergencia de este escenario y si el resto de la oposición terminará de justificar esta dirección,
con lo cual podría hipotecar sus fuerzas. Finalmente, hablaremos del. Aquí no hay que dejar nada a la libre imaginación. Los sectores de derecha que hoy copan la escena de la oposición venezolana son los artífices, en contra de otros sectores opositores, del boicot a las presidenciales de mayo de 2018 y al previo diálogo de República Dominicana entre oposición y gobierno. Es un sector que ha chantajeado a los políticos opositores para obligarlos a radicalizar el conflicto y alejarlo del camino electoral, so pena de terminar linchados mediáticamente. Voluntad Popular es un partido dirigido por Leopoldo López, perteneciente a una de las familias más ricas y de mayor raigambre en el país, quien, después de dividir al partido Primero Justicia de centro-derecha, ha fundado esta formación de corte mucho más radical. Puede comparársele a Bolsonaro y a Vox de España, pero no tanto por el discurso antiizquierdista que sabe disfrazar bien en un país igualitarista, sino por su accionar antidemocrático desde el golpe contra Chávez en 2002, hasta la guarimba de 2017. Es un movimiento muy apegado a los halcones estadounidenses. Leopoldo López tiene un punto a su favor, está preso y a diferencia del resto de liderazgos no carga con la culpa de la situación actual de inmovilismo que sufre la oposición. En las primarias en 2012, López fue un precandidato sin ningún chance, y terminó declinando en favor de Enrique Capriles como modo de enfrentar otros sectores socialdemócratas de la oposición quienes mantienen alto caudal de votos sobre todo en las regiones. Los sectores de López no perdonan a Capriles haber aceptado la derrota electoral frente a Maduro. Hoy día, está preso en su casa debido a las manifestaciones violentas de 2014, pero es el único líder que no se ha consumido en la diatriba política, repleta de errores para la oposición, y debido a su juventud, su detención puede suponer la refrigeración de su liderazgo. Actualmente está inhabilitado políticamente, igual que su partido. Voluntad Popular fue el principal convocante de la salida en 2014, un estallido rupturista y violento que se efectuó pocos meses después de las presidenciales de 2013 que ganó Maduro y antes de las legislativas de 2015, en las que arrasó la oposición. A partir de ahí ha negado la opción de diálogo y ha llamado a la abstención electoral en las últimas jornadas comiciales. En torno a él y a María Corina Machado, hija de otra de las familias llamadas Amos del Valle debido a su poderío económico, se han afiliado los sectores más extremos que desean una intervención extranjera, especialmente los migrantes venezolanos que se encuentran en Miami, Europa, que exigen expresamente el aniquilamiento no solo del chavismo sino también de sectores opositores, como el del ex candidato Capriles y el Partido Acción Democrática, que no han tomado posturas tan radicales como ellos y que sí han demostrado fuerza electoral. Hablamos de sectores eminentemente mantuanos o cifrinos como se dice en Venezuela a las familias históricamente ricas, todas provenientes de Europa quienes, a diferencia de las clases altas de otros países como Colombia, no han podido tomar el poder político por la vía democrática porque han sido electoralmente rechazados por los sectores populares mayoritarios. Sin embargo, el malestar creciente contra Maduro y la incapacidad de la oposición democrática de lograr conquistas, hacen que este sector, francamente minoritario, pueda convertirse en una opción popular. Lo que no puede preverse es cómo será su relación con otros sectores opositores con quienes han tenido contundentes conflictos por el camino a seguir en la confrontación con el chavismo. El mantuanismo no ha podido vencer al chavismo por ninguna vía en estos años de dura lucha política y por eso, para recuperar su estatus perdido de élite, en las instituciones y en las Fuerzas Armadas, requiere no solo una salida militar,
sino expresamente una salida extranjera. Derrotar electoralmente al chavismo no parece ser suficiente para tener nuevamente el control del país. Será por eso que torpedeó las presidenciales de 2018 donde la oposición lucía inderrotable. Es de notar que uno de los principales factores para el surgimiento de esta derecha radical ha sido el manejo interesado y extraconstitucional de las cúpulas dominantes del partido de gobierno, quien, sin pasar por discusiones de ningún tipo con la dirigencia nacional ni la militancia, y en su claro afán de detentar el poder en medio de una situación de indignación general por su mala gestión, hizo un conjunto de jugadas sin sustento legal como la inhabilitación de candidatos menos radicales, el bloqueo de la opción constitucional del referendo revocatorio en 2016 y la inclusión en las P. El juego autoritario del gobierno es reprochable, pero es típico de nuestras democracias actuales, tremendamente judicializadas. La cárcel de Lula, el impeachment a Dilma, la persecución a Cristina Kirchner y Rafael Correa, el tutelaje chileno. Ni siquiera la izquierda más radical cataloga estos regímenes de derecha como dictadura. Hacerlo con Maduro sería una impostura. Sobre todo por un argumento de peso sobre el Consejo Nacional Electoral, quien levantó la mano a Maduro el 20 de mayo de 2018, de la misma forma como lo hizo con la oposición en la elección de la Asamblea Nacional de diciembre de 2015. Tanto por las jugadas del gobierno como por la presión externa que recibió la oposición de negar el camino electoral, se impidieron unas elecciones masivas y consensuadas y se produjo una abstención de 54%, cuando en procesos similares no pasaba de 24%. Otro factor de suerte para Voluntad Popular ha sido la composición de la oposición. En enero de 2019, el cuarto año de la Asamblea Nacional, le tocaba a Voluntad Popular por ser el cuarto partido más votado y según un acuerdo de 2015, quien debía presidir la Asamblea Nacional en este lapso. Es una minoría pequeña en el Parlamento ya que cuenta con apenas 14 de los 167 diputados. Allí nació Guaidó como opción presidenciable. El liderazgo de Voluntad Popular está preso, López, asilado, Freddy Guevara, hoy ha renunciado por no seguir las posturas intransigentes del partido, Luis Florido. Detrás venía Guaidó, un joven diputado de bajo perfil quien perdió unas internas para la gobernación y venía de llegar segundo en las legislativas 2015 en su estado Vargas, donde pudo entrar como diputado. Guaidó ha servido, desde el 5 de enero de 2019, para hacer la conexión del partido con los sectores populares descontentos e incluso con el mismo chavismo. Hace días lo vimos recitar versos típicos del imaginario chavista, Florentino y el Diablo, decretar la amnistía a funcionarios militares que le reconozcan y reunirse con sectores del chavismo crítico, haciendo un esfuerzo por generar confianza en las bases chavistas, imprescindibles para mantener el control del país. Con un trabajo de marketing de última hora está intentando popularizar a la derecha radical. A 6 semanas de su autojuramentación, Guaidó no ha podido dividir las Fuerzas Armadas, ni forzar un escenario de guerra interna, ni hacer un gobierno efectivo con ministros. Perdió la batalla por ingresar ayuda humanitaria y no hay indicios de que pueda dar algún paso con eficacia. Según su relato es presidente del Legislativo y del Ejecutivo, lo que elimina la división de poderes. Ya consumió el tiempo que otorga la Constitución, 30 días, para llamar a elecciones. Está por verse si garantiza la cohesión interna de la oposición, porque incluso puede complicarla. Los gobernadores de oposición no han aceptado la presidencia de Guaidó. Durante la semana pasada renació la rivalidad entre distintos líderes por ser candidatos de una hipotética elección.
Capriles y Leopoldo López ya públicamente han asomado la posibilidad. Sectores oficialistas afirman que Guaidó está montando tienda aparte para ser candidato. Una convocatoria electoral imprevista podría terminar de dividir a la oposición y hacerla perder, incluso con Maduro, o un sustituto chavista, quien viene de sacar más de 6 millones de votos en 2018, un número nada despreciable tomando en cuenta que de dividirse electoralmente, la oposición la tendría difícil para vencer al chavismo y ahora hay un solo actor que puede imponer la unidad, los Estados Unidos, y su candidato favorito parece ser López, quien está inhabilitado. Queda por ver si las tendencias más democráticas de la oposición regalan su caudal electoral y se pliegan a sus designios.